¿Qué tal? Un gusto saludarles en esta emisión de Telesur Noticias. Vamos de inmediato con la revisión de nuestros titulares. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, alertó que la guerra económica impuesta en contra de su país por Occidente tendrá consecuencias en el resto del mundo y provocará una inflación en los alimentos. El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este jueves, con 99 votos a favor, amnistías a 268 ciudadanos que fueron judicializados en el contexto del estallido social del último trimestre de 2019. Y en Nicaragua avanza el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Este jueves el gobierno convocó a toda la población mayor de 2 años a asistir a los puestos de salud correspondientes para su inmunización contra el virus. Este jueves, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, criticó la postura de países occidentales al culpar a Moscú de la inflación global tras las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra la nación euroasiática. Putin advirtió que la guerra económica impulsada por Occidente tendrá duras consecuencias en el resto del mundo y provocará una inflación en los productos alimenticios. En este marco, el ejecutivo ruso afirmó que el aparato económico de la nación se repondrá y saldrá fortalecido tras las medidas coercitivas. El mandatario señaló que el alza en los precios de los hidrocarburos también es ocasionada por las sanciones de Estados Unidos y a la Unión Europea, al tiempo que enfatizó que Rusia continúa cumpliendo todas sus obligaciones energéticas a Europa y otras regiones del mundo, incluso a través de Ucrania. Ellos están instando a sus ciudadanos a apretarse el cinturón, a vestirse más abrigados. En general, están dando a entender que las sanciones que nos imponen son la razón del empeoramiento de sus propias circunstancias. Igualmente, el mandatario ruso advirtió que la ampliación de sanciones occidentales contra los fertilizantes rusos y bielorrusos puede aumentar el precio de los alimentos a nivel global. Rusia y Bielorrusia son algunos de los países más grandes proveedores de fertilizantes minerales. Si continúan creando problemas para el financiamiento y la logística de la entrega de nuestros productos, entonces los precios subirán y esto afectará el producto final, los productos alimenticios. Igualmente, en Rusia, en el marco de la campaña de asedio internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el retiro del país del Consejo Europeo. La cartera de Exteriores del país eslavo indicó que, de acuerdo con los procedimientos del organismo, Rusia iniciará de inmediato la gestión y su separación del organismo y será efectiva a fines de este mismo año. Entre las razones para la separación, la Cancillería argumenta que la Unión Europea y la OTAN abusan de su mayoría absoluta en el Comité de Ministros del órgano para emprender acciones hostiles contra Rusia en menoscabo del espíritu de espacio común humanitario que lo rige. En la misma línea, el vicepresidente de la Duma estatal, Piotr Tolstoy, señaló al Consejo de ser una estructura títere utilizada para promover la rusofobia. Y en relación al tema de los laboratorios clandestinos en Ucrania, el Ministerio de Defensa de Rusia presentó un balance sobre la presunta intención de Estados Unidos de propagar infecciones a través de aves migratorias. Las Fuerzas Armadas rusas informaron que en los distintos documentos presentados se plantea la creación de bioagentes capaces de infectar selectivamente a varios grupos étnicos, en particular a los eslavos. Moscú señaló que sus investigaciones sobre el caso determinaron que el proyecto está bajo la dirección de especialistas estadounidenses que efectuaron pruebas cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania. Además, apuntaron un análisis de materiales que reveló el traslado de más de 140 contenedores con ectoparásitos de murciélagos del laboratorio biológico en Kharkov al extranjero. Mientras tanto, el gobierno de Irán denunció que Estados Unidos enreda intencionalmente las conversaciones para la reactivación del acuerdo nuclear y no está interesado en llegar a una solución concertada. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Zahmani,
aseguró que Irán estudia alternativas para restaurar el acuerdo y destacó que la postura de Estados Unidos sobre las demandas de principios de Irán es poco razonable, especialmente cuando las conversaciones parecían estar muy cerca de fructificar. Agregó el funcionario que las presiones de Washington para establecer un acuerdo muestran que la Casa Blanca no está interesada en un pacto estable. Hasta la fecha, Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, luego de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en el año 2018. Y el Parlamento de Hungría eligió a la primera mujer que va a asumir la presidencia del país. La nueva jefa de Estado, Katalin Novák, fue nominada por el partido de gobierno dirigido por el primer ministro Viktor Orbán y contó con el apoyo de 137 de los 199 diputados, convirtiéndose así en la primera mujer y la persona más joven en asumir la presidencia del país. Katalin Novák también es miembro del Parlamento desde 2018 y se desempeñó como ministra de Asuntos de la Familia, donde defendió siempre los valores tradicionales de Hungría. Los poderes de la presidencia de Hungría son limitados y está llamado principalmente a la unidad política del país. Y la crisis mundial del coronavirus ha incrementado la exclusión social en España. Durante la jornada fue visitado un comedor social en el sur y allí los datos de pobreza han aumentado tras los meses de confinamiento por la COVID-19. Más detalles en el siguiente informe. La pandemia ha vuelto a llenar las colas del hambre. Raquel es madre soltera de 2 niños. Perdió su empleo antes del confinamiento en 2020 y desde entonces no ha recuperado el trabajo, lo que le obliga a venir a por comida a un comedor social. Desde que empezó la pandemia fuerte, empecé a venir ya aquí al comedor, no me queda más remedio. Necesitaba, porque tengo 2 críos y vivo con mi madre y no llega el dinero y hemos tenido que venir aquí a acudir al comedor social. Este comedor social es uno de los más grandes de España y ofrece alimento a más de 5.000 familias cada día. La crisis de la COVID ha aumentado al 50% las personas demandantes de alimentos. A partir de la pandemia, en marzo del 2020, pues se nos ha duplicado la gente. Teníamos unas 800 personas y ahora tenemos pues 1.600 y pico. De ellos son 540 y tantas familias. Y de esas 540 y tantas familias, tenemos alrededor de 500 menores de edad. La pandemia ha agravado la exclusión social en regiones como Andalucía, donde casi 3 millones de residentes están en riesgo de pobreza. Un 35% del total de la población andaluza está hoy en riesgo de pobreza. En Andalucía seguimos liderando el ranking de pobreza, desgraciadamente, del Estado español, con unos datos significativamente sobre un 10% superior a la media nacional y además, como siempre, destacamos que la cara de la pobreza sigue siendo de mujer, con una brecha salarial bastante importante. La pobreza es un efecto del sistema y afecta a la vida cotidiana, como el acceso a la vivienda, la factura de la luz, el ocio o los gastos imprevistos. La pandemia ha dejado una brecha social entre ricos y pobres en un país donde ha aumentado la exclusión social, pero también las grandes fortunas. Sergio Rodrigo y Carlos Gil, Telesur, España. Mientras tanto, en Colombia avanzan los preparativos para las elecciones legislativas en medio de la creciente violencia política contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos. En la última jornada, representantes indígenas de los pueblos Misat y Embera llegaron hasta la capital colombiana desde los departamentos de Cauca y Chocó para denunciar la violencia sistemática que se vive en sus territorios previo a las elecciones. El movimiento indígena exigió al gobierno la creación de condiciones para el cumplimiento de los acuerdos de paz en el contexto electoral que, según su criterio, el gobierno de Iván Duque ha vulnerado sus derechos al romper con lo establecido en los acuerdos de paz. De igual forma, buscan ampliar su participación en las circunscripciones indígenas con el objetivo de ocupar más escaños en el Congreso colombiano, donde solo cuentan con 3 representantes. Por otra parte, en Bolivia, la mañana de este jueves falleció en la ciudad de Santa Cruz el militar retirado Mario
Terán Salazar, recordado por ser el funcionario que cumplió la orden de asesinar al comandante Che Guevara. De acuerdo con el relato publicado en 1967 por la revista Paris Match, el entonces sargento fue instruido por mandos de la CIA para ejecutar al líder revolucionario tras su captura. La histórica fotografía de Terán fue captada por la periodista francesa Michelle Rey. Según el Instituto de Investigación Histórica Militar del país, el testimonio del propio Terán legó a la historia las últimas palabras de Ernesto Guevara, de la Serna, quien dijo lo siguiente: póngase sereno y apunte bien, va a matar a un hombre. En Chile, el presidente electo Gabriel Boric desarrolla una agenda de reuniones bilaterales con altos dignatarios del mundo en la víspera de su toma de posesión. En la Municipalidad de Santiago, Gabriel Boric viene sosteniendo una extensa ronda de encuentros bilaterales con una duración de 20 minutos con jefes de Estado e invitados internacionales que acompañarán la ceremonia del cambio de mando este 11 de marzo. En este contexto, el presidente electo de Chile conversó primero con el mandatario de República Dominicana y se tiene prevista reuniones con la representante de Estados Unidos, mientras que las citas entre Boric y los dignatarios de Argentina y Bolivia se realizarán el viernes debido a la hora de llegada de Alberto Fernández y Luis Arce. En Chile también este jueves se realizó el primer matrimonio igualitario bajo la nueva ley, luego de décadas de lucha por parte de la comunidad LGBTIQ+. La unión entre los ciudadanos Javier Silva y Jaime Nazar se celebró luego de 90 días de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, que tardó años en ser aprobada por el Congreso chileno, y a una distancia de casi 50 años desde que en 1973 una manifestación de 20 personas de este colectivo protestaron por primera vez en Chile contra los abusos policiales. Además de esta unión, hubo otras 9 en ciudades del norte y sur del país este mismo jueves. Y la Cámara de Diputados de Argentina debatirá este jueves el acuerdo alcanzado por el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional sobre el refinanciamiento de la deuda heredada por el gobierno de Mauricio Macri. Este debate se da luego que las comisiones de Presupuesto, Hacienda y Finanzas de la Cámara aprobaran el proyecto de ley que contiene los términos del acuerdo con el organismo financiero. Con esto, el gobierno argentino busca la aprobación por parte de las dos cámaras del Congreso para así evitar que el país caiga en una especie de un cese de pagos el próximo 22 de marzo, cuando le tocará afrontar un vencimiento de deuda por unos 2.800 millones de dólares. Recordemos que esta obligación corresponde a la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 por un monto total de 45.000 millones de dólares. Igualmente, el movimiento indígena de Brasil denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el incremento de la violencia en sus territorios. Autoridades indígenas aseguran que la mayoría de los crímenes que sufren están asociados a la falta de demarcación de sus territorios y los constantes ataques contra al menos 7 asentamientos tradicionales, donde hacen vida los pueblos Caiguá y Guaraní. Al tiempo, el Consejo Indigenista Misionario, con sede en la ONU, también abordarán la política antiindígena por parte del gobierno del mandatario Jair Bolsonaro, actividad donde serán denunciadas las actividades ilegales de extractivismo y amenazas de expulsión de sus territorios por parte de las corporaciones transnacionales. En otro orden de ideas, el Congreso de Perú votará la tarde de este jueves una vacancia contra el presidente Pedro Castillo por supuesta incapacidad moral. El documento fue presentado por parlamentarios de oposición el pasado 8 de marzo con 50 firmas. La iniciativa tiene la finalidad de separar de su cargo al primer mandatario Pedro Castillo. Esta es la segunda moción de vacancia que impulsa la oposición y cuenta con el apoyo de los partidos Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Cabe indicar que para la aprobación de la vacancia presidencial se necesitan 87 votos a favor. Mientras tanto, la Asamblea de Ecuador concedió 268 amnistías a ciudadanos que fueron judicializados, perseguidos políticamente. Veamos más en la siguiente nota.
9 votos a favor resolvió conceder amnistías a 268 personas que fueron judicializados, perseguidos y en algunos casos encarcelados. Esta decisión se muestra como un acuerdo de unidad del país y para resarcir derechos vulnerados. Hoy recuperan su libertad, recuperan la justicia en el país y, por supuesto, la tan ansiada reconciliación y unidad nacional de nuestro querido Ecuador. Entre las 268 amnistías, 60 personas pertenecen al caso judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre de 2019. Protestas generadas en contra de las medidas económicas y el alza de combustible decretado durante el gobierno de Lenín Moreno. Gobierno que criminalizó la protesta social y emprendió la persecución política. Desde el 9 de octubre, desde el 7 de octubre del 2019, en cadena nacional, el vicepresidente en ese entonces, el señor Otto Sonnes-Hosler, al lado de Moreno y todo el comando militar, manifestaba una acusación directa diciendo que nosotros, los correístas, éramos los que estábamos organizando las protestas del 2019. Dijo que había una relación transnacional con Rusia, Venezuela, Cuba, nunca la pudieron comprobar. Dijeron que habíamos traído unidades tácticas de otros países. Esa noticia fue desmentida. En el mismo gobierno se persiguió, procesó, detuvo y posteriormente se impuso medidas cautelares a las figuras políticas del movimiento de la Revolución Ciudadana, como a Paola Pavón, actual prefecta de una de las principales provincias del país, así como Virgilio Hernández, parlamentario andino, y a otros dirigentes políticos. Estuvimos privados de la libertad. En la privación de la libertad sufrimos una serie de vulneraciones de derechos, una serie. No pudimos, por ejemplo, tener el acceso oportuno a poder tomar contacto con los delegados internacionales en el marco de la visita que hicieran algunos organismos de los derechos humanos para un poco acompañar cuáles fueron los acontecimientos posteriores a las manifestaciones y protestas del 2019 de octubre. En la amnistía también constan 153 personas, en el caso defensores de los territorios comunitarios, y 43 personas en el caso defensores de la naturaleza, que fueron criminalizados por su labor de defender en resistencia comunitaria los derechos de la naturaleza y sus territorios. Nosotros vemos este proceso como reivindicación de las luchas sociales, de las luchas de los personas que viven en los territorios, que sostienen los alimentos, la seguridad hídrica y sobre todo quienes de alguna forma defienden los recursos naturales para las presentes y futuras generaciones. Tras el anuncio de las amnistías, será notificado al sistema judicial, a la Fiscalía y a otras instancias para que se proceda con su implementación. Henry Pizarro, Telesur, Ecuador. En Nicaragua, el gobierno nacional realizó una convocatoria a la población mayor de 2 años a fin de completar el esquema vacunal contra la COVID-19. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, el 89% de la ciudadanía del país ha sido inmunizada con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que el 65% tiene administrado el esquema completo. En este sentido, la población pediátrica comprendida entre los 2 años y los 17 ha recibido las vacunas cubanas Soberana y Abdala también está incluida en el nuevo esquema. Al respecto, autoridades del país enfatizaron la importancia de la inmunización a fin de evitar un nuevo pico de contagios por la enfermedad en la nación centroamericana. Y el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla, fue detenido y acusado por delitos de narcotráfico. El ministro de Seguridad de Honduras, Ramón Savillón, informó que el prófugo de la justicia, Juan Carlos Bonilla, fue capturado en Tegucigalpa y fue trasladado hasta las instalaciones de la Policía Nacional en el Ocotal. El exjefe de policía podrá enfrentar penas de entre 10 años y cadena perpetua en prisión debido a 3 cargos de tráfico de estupefacientes y crímenes relacionados con el uso de tenencias de ametralladoras, entre otros armamentos destructivos.
Bonilla deberá presentarse ante un juez quien determinará si le dicta prisión preventiva para luego celebrar una audiencia de presentación y evaluación de pruebas y así decidir si procede la petición de extradición hacia Estados Unidos. Mientras tanto, pobladores del caserío El Mozote y organizaciones civiles de El Salvador denunciaron que las obras adelantadas por el gobierno en las masacres registradas en 1981 están afectando sitios históricos locales. Desde San Salvador, nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa con los detalles. Luego de una denuncia que hicieron pobladores de El Caserío El Mozote, así como también organizaciones de la sociedad civil que representan a las víctimas de esa masacre ocurrida en diciembre de 1981 por parte de efectivos del batallón Atlacatl, que las obras que está ejecutando el gobierno estarían en alguna medida afectando los sitios históricos en ese lugar. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realizó una inspección en las últimas horas y de acuerdo al reporte de la Procuraduría, como también de algunos pobladores con quienes se reunieron, han constatado que el trabajo que realiza el gobierno a través de la Dirección de Obras Municipales y tras una serie de reuniones con habitantes de la zona, el personal de la Procuraduría confirmó que no se ha irrespetado ni el memorial ni las familias de las víctimas. Nos sentimos agradecidos. Como le digo, tuvieron los derechos humanos allí por la mala información que siempre se maneja, por la poca corta que tenemos, porque de allí gente procesa todo eso, que es como una envidia, vaya. Hay quien no quiere que esto se remodele y nosotros sí queremos que se remodele, porque es por lo que hemos luchado. Hay personas, ¿verdad?, o entes, organizaciones que están manipulando la información acerca del proceso que se está dando en El Mozote, ¿verdad? Como pobladores, pues, sabemos, ¿verdad?, ciertamente quiénes son las personas, quiénes son esas organizaciones y cuáles son los motivos que las llevan, ¿verdad?, a crear falsas especulaciones. Mientras tanto, organizaciones que están representando a las familias de las víctimas de la masacre del Mozote sí sostienen de que el gobierno en alguna medida a través de estas acciones podría afectar monumentos y sitios considerados como sagrados por los pobladores de ese lugar. Ellos sí tienen que ser un poquito respetuosos, digamos, con las víctimas, porque ellos dicen lo mismo que los jóvenes dicen, porque nosotros somos un 4%, un 3% de gente que no estamos y que nos somos de la comunidad. Me dio un cierto pesar de que el director de la DOM estuviera diciendo de que éramos personas que no éramos de la comunidad, que no teníamos nada que ver ahí y que ellos habían hecho consultas con la comunidad y nosotros nunca habíamos estado ahí. Pues realmente él nunca los convocó, pero no estábamos ahí. Pues entonces yo vi una entrevista de él y estaba hablando de esta forma, entonces yo lo que le diría es que respete a la gente y que cuando sea oportuno nosotros podemos estar ahí a través del diálogo. Pues, creo que el diálogo es algo que puede llegar a muchas cosas. Y no recuerden de que aunque para algunas personas dicen que la guerra no existió y que no hubo acuerdos de paz, pero sí para nosotros. Las obras que impulsa el gobierno han comenzado desde hace una semana y, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente de la República, lo que se pretende es convertir la zona en un área de desarrollo como un reconocimiento y respeto a las víctimas, que siempre fueron olvidadas por los gobiernos anteriores. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Por otra parte, en Cuba permanecen vigentes las restricciones a los vuelos charter decretadas unilateralmente por Estados Unidos desde hace 2 años. La medida extraterritorial emprendida por el gobierno de Donald Trump impide la llegada de vuelos a los aeropuertos provinciales, por lo que todas las aeronaves deben llegar a La Habana y hacer transbordos a que afectan a los usuarios en términos de tiempo, dinero y energía. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, denunció que la medida, que también incluye el cierre de los servicios consulares, busca aislar a las familias cubanas
y arreciar al mismo tiempo contra la economía de la isla. Igualmente en Cuba, la campaña tabacalera 2021-2022 comenzó el pasado 10 de octubre y culminó el 31 de enero con la plantación de poco más de 20.000 hectáreas del cultivo en todo el país. Las expectativas del ciclo es conseguir unas 27.000 toneladas de tabaco. Más detalles con nuestra corresponsal en la isla caribeña, Lisandra Andrés. Desde que arrancó la actual campaña tabacalera en Cuba, Héctor Leal pasa gran parte de su día en los campos de cultivo de la Unidad Básica de Producción Felipe Herrera, en la occidental provincia Artemisa. Es uno de los más de 12.000 productores que en toda la isla se dedican a la siembra de la aromática hoja. Ha sido un año muy duro. Ha sido un año donde octubre fue muy intenso en cuanto a lluvia, que nos afectó un poco el proceso productivo al principio. Pero se han tomado estrategias en la UPC y la cooperativa cumplió el plan de siembra un 100%. Y hemos seguido adelante. Ha habido inclemencias en cuanto al tiempo, en el caso de las altas concentraciones de ozono, troposférico de la atmósfera. También hemos tenido ataques, hemos tenido afectaciones un poco por el tema del modo sur, pero ha sido contrarrestado con el uso de la ciencia y la técnica a través de estrategias de fertilización, estrategias de fumigación. Aquí, Héctor y sus socios plantaron 100 hectáreas de la variedad Corojo 2012, desarrollada en la Estación Experimental de San Juan y Martínez en Pinal del Río, que tiene un rendimiento de 0.5 toneladas por hectárea y una excelente calidad. La tradición del tabaco cubano es óptima por la calidad, que en realidad es la experiencia que experimenta el fumador una vez que degusta el puro cubano. Y todo debido a esa gran tradición que tiene el productor cubano y ese grado de exquisitez. Imagínense que el tabaco, desde la semilla al puro, se realizan 539 actividades que son prácticamente manuales, que eso determina un nivel de especialización muy grande. Aunque las áreas destinadas a la plantación de tabaco en Cuba se redujeron un 20% en relación con lo que se había proyectado al inicio de la campaña, entre otras razones por falta de fertilizantes e insumos, los funcionarios del sector aseguraron que esto no afectará la exportación de puros, debido a que existe en el país una reserva de hojas almacenadas que cubriría hasta 2 años de producción. De las 20.000 hectáreas que se plantaron, se estima un rendimiento sobre las 22.000 toneladas por hectárea, y de este rendimiento se espera, después de todo el proceso de beneficio, y obtener un 20-25% de clases de exportación. A la par de la cosecha avanza el proceso de secado en las casas de cura controlada. La calidad de la hoja recogida es notable, aseguran los productores. Hemos tenido este año buena calidad, igual el año pasado y todos los años. Lo que nosotros siempre nos proponemos, siempre ser mejor. Este año hacerlo superior al pasado y así. En todo lo que refiere a lo que es tamaño, color, textura, brillo en las hojas. Y aquí estamos en un recinto que está en pleno proceso de amarillamiento, con 30 grados de temperatura y humedad relativa de 85. En la isla, la industria del tabaco representa el cuarto sector que más ingresos aporta al Producto Interno Bruto. Las ventas por exportaciones superaron en 2020 los $500 millones, según datos de la compañía Habanos, que comercializa las exclusivas marcas de puros cubanos. Lisandra Andrés, Telesur, La Habana, Cuba. Así despedimos Telesur Noticias. Sigan disfrutando de nuestra programación.